en la especialidad de educación física y estamos ya en el último año y estamos haciendo ya el TFG y como te comenté, nuestra intención es un poco hablar sobre la evaluación, sobre cómo ha sido el proceso de evaluación, cómo ha cambiado desde igualmente hasta ahora y nuestra intención es como hacer una propuesta para conseguir una evaluación más eficaz, tanto para evaluar a las condiciones del alumno como para implementar la motivación y estos aspectos del alumno. Entonces hemos leído hemos estado buscando información y hemos encontrado algún artículo suyo sobre esta evaluación, sobre alguna propuesta, entonces se da para tanto recabar información como para hacerle algunas preguntas. Perfecto. Y el único Íñigo, tuteame, ¿vale? De colegas. Vale. Somos colegas vale. con diferente edad, pero somos colegas de educación física, así que... Vale. Yo, por si acaso, al principio... No, está genial esa prudencia, eso es bueno. Pero ya... Vale. Ya que nos vemos las caras, perfecto, gracias. Pues cuando queráis, ¿vale? Vale. Bueno, nosotros estamos haciendo diferentes estudios, bueno, como te ha dicho Íñigo, sobre la evaluación y estamos haciendo diferentes entrevistas a diferentes profesores. Y te voy con la primera pregunta, a ver. ¿Qué tipo de metodología has usado cuando dabas clase? Porque tenemos entendido que antes sí que ejercías como profesor, pero ahora mismo no. Correcto. Sí, he estado algo más de 20 años dando clase y ahora estoy como asesor de formación, llevo unos años en temas de innovación educativa y demás. Pero vamos, alguna clase sigo dando, pero ya no es lo habitual. Bueno, entonces, comentabas qué tipo de metodologías en el aula. Vale, he sido siempre un firme defensor y de hecho ahora estoy en los procesos de formación a profesorado de las metodologías activas. Entonces, todo lo que implique metodologías que pongan el peso del acento en el alumnado, que le otorgue responsabilidad, que promueva su autonomía, que traslade en él buena parte de la toma de decisiones en las propuestas de tareas y actividades, me parece que era lo pertinente. Y entonces, en esa línea, mi apuesta desde hace muchos años ha pasado por incorporar el aprendizaje cooperativo como una de las metodologías básicas en el aula, en educación física y fuera de ella. Bien, en educación física, el tema de los proyectos, trabajar desde modelos también, desde enfoques interdisciplinares, en el caso de primaria globalizados, mediante propuestas de proyectos, de ABP, aprendizaje basado en proyectos, y luego de forma ya ¡Ay! ¿Se ha quedado pillado? Sí. Porque también mucho a la incorporación tanto del TBL, Thinking Based Learning, el aprendizaje basado en el pensamiento, es decir, intentar promover a través de las propuestas motrices también el desarrollo de los procesos cognitivos. Y ahí fue los trabajos de Robert Schwartz y de David Perkins, un poco los que inspiraron mi trabajo. Robert Schwartz se dice así, pero es un poco extraño de escribir, Schwartz es S-W-A-R-T-Z, Schwartz. Vale. Por si tenéis que buscar la referencia, a Perkins se le encuentra muy bien, pero a Robert Schwartz es un poquito más complicado. Vale. Y luego, aunque no son metodologías, una de mis preocupaciones básicas ha estado siempre desde un enfoque de la educación humanística, trabajar desde la educación emocional. Entonces, la educación emocional no es una metodología, obviamente, pero es un enfoque del aprendizaje que pone en valor absolutamente en el aula la importancia de atender a los aspectos emocionales del alumnado de manera o entendiendo que cuando el alumno está en emociones agradables como la curiosidad, la admiración, la seguridad, la alegría, aprende y el profesor enseña. Pero cuando el alumno está en otro tipo de emociones básicas como la rabia, el asco, la tristeza o cualquier otra en esa línea, el alumno no está en disponibilidad de aprender ni el profesor de enseñar si están esas mismas emociones. Por lo tanto, el contacto afectivo, que en nuestra área se da mejor que ninguna otra, eso está clarísimo, ha sido siempre una de mis preocupaciones. Y no siendo metodológico, creo que sí influye muchísimo en cómo
al final damos las clases. Muchas gracias. Y con todo esto, la evaluación, ¿qué dirías que? Claro, hay diferentes tipos de evaluación. ¿Cuál crees que sería la más eficiente a la hora de evaluar a los alumnos? Porque en HF, porque sabemos que es un tema muy difícil de hacerlo lo mejor posible, digamos, porque al final en educación física, pues o se va por exámenes o estos de físicos o se va por el comportamiento del alumno, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Vale, pues mira, la evaluación, yo creo que la única evaluación realmente útil es aquella que responde a las finalidades esenciales de la evaluación. Y si tenemos que ver para qué sirve la evaluación, podemos encontrar muchas funcionalidades, pero la que realmente está por encima de todas es que la evaluación está al servicio de la mejora del aprendizaje del alumnado. En realidad está al servicio de la mejora de la realidad evaluada, es decir, tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de los procesos de enseñanza del profesorado. Y toda evaluación que no conduzca a mejorar ese aprendizaje o esos procesos de enseñanza y por tanto de rebote los de aprendizaje no sirve. En realidad no sirve. No está cumpliendo su función esencial. No es mi opinión, es la opinión de todos los autores desde 1970 posiblemente a esta parte, que aparecen los modelos un poco más sistémicos, más integrales de la evaluación. Todo el enfoque de la evaluación potente se ha vinculado a los procesos de mejora. Y ese es el concepto de evaluación formativa, es decir, aquella evaluación que nos permite recabar información para poder tomar decisiones que permitan mejorar los aprendizajes del alumnado o los procesos de enseñanza y las propias programaciones del profesorado. Eso es la evaluación formativa. Frente a esta evaluación, la evaluación por resultados, que es un modelo que ha rebotado ahora con tema 11 en España y en otros países, pero que surge en 1950. Fijaros, esto viene de muy atrás, viene desde Tyler, el padre o el pionero de la evaluación educativa, pero eso funcionó bien en 1950, fue un gran avance en los modelos de evaluación, pero obviamente 2 décadas después, de los 70, todo aquello se mejoró sustancialmente. Aunque ahora con el tema de la estandarización o la hiperestandarización 11, de alguna manera ha retomado, ¿no? Es una visión mucho más mercantilista, más vinculada exclusivamente a los resultados, pero obviando qué ocurre en los procesos de aprendizaje, lo cual es bastante incoherente de todas maneras. Así que yo defiendo una evaluación formativa, es decir, para la mejora. ¿Y eso qué implica? Pues implica varias cosas. Implica que la evaluación tiene que ser formadora. Y el concepto formador es evaluación para aprender. Por lo tanto, los instrumentos de evaluación que empleamos en educación física no tienen que ser instrumentos que únicamente permitan el registro de lo que está ocurriendo, de en qué nivel está mi alumno, sino que de alguna manera tiene que proporcionar información a mi alumnado de qué está ocurriendo para que esa información le permita mejorar. ¿Y qué tipo de instrumentos son esos? Pues os voy a poner algún ejemplo, ¿no? La rúbrica. Por ejemplo, en el momento que el alumnado tiene la rúbrica antes de empezar los procesos de aprendizaje, ya tiene información que le permite autoaprendizaje y por tanto puede condicionar sus respuestas para conseguir el mejor resultado posible dentro de sus aptitudes y actitudes personales. No solamente la rúbrica, se pueden utilizar dianas, por ejemplo, se pueden utilizar fichas de observación en la que no solamente aparezcan los indicadores de evaluación que queremos constatar, sino que además del indicador aparece también información de cómo tiene que realizar ese indicador. Es decir, son fichas de observación o dianas que de alguna manera se rubrican con un solo nivel de logro. La rúbrica habitualmente tiene 4 niveles de logro. Las dianas o fichas de observación rubricadas, entre comillas, solo tienen un nivel, que sería el nivel de excelencia, el mejor nivel posible, pero con solo ese nivel ya estamos dando mucha información al niño o a la niña de qué esperamos. Consiga en esa producción artística que le estamos pidiendo, en ese circuito que queremos, en esa habilidad que queremos que mejore, lo que sea. Pero damos la información y la tiene que tener de antemano, si no, realmente no es útil. Y en ese contexto de evaluación formadora habría que añadir que si queremos una evaluación formativa habría que incorporar la autoevaluación y la coevaluación como elementos sustanciales de la evaluación. Es decir, poner también en ellos la responsabilidad y el aprendizaje de ser capaz de valorar cómo están trabajando y cómo trabaja su compañero, obviamente dándole pautas para poder hacer eso. Es decir, dándole la información, y ya para eso es muy útil la rúbrica también,
de dónde de fijarse para hacer esos procesos de auto o coevaluación. Y por último, sé que me estoy enrollando un poquito, pero por cerrar ese círculo de la evaluación formativa, creo que es básico incorporar la metacognición. Es decir, a través de diarios de metacognición, a través de diarios de educación física, como queramos llamarlo, que el alumno pueda reflexionar en aquellas actividades realmente relevantes, no en todos los momentos, no hay tiempo para eso en nuestras clases, pero cuando hay un aprendizaje relevante hay que dedicar unos poquitos minutos, no más de 4 o 5, o a veces en casa, que esto no son deberes. Hay que dedicar unos poquitos minutos para que el alumno piense cómo ha aprendido, en realidad qué es lo que ha aprendido. En segundo lugar, cómo lo ha aprendido, y ahí está rememorando los pasos, los procesos que ha puesto en marcha. Y en tercer lugar, si quisiéramos preguntar alguna cosita más, pues por ejemplo, qué dificultades ha tenido, cómo las ha superado, cómo se ha sentido, otros elementos. Pero los dos primeros, qué he aprendido y cómo lo he aprendido, son sustanciales. Y luego añadiremos ya en qué otros momentos me puede servir, etcétera. Hay otras preguntas metacognitivas también interesantes. Ahora, las dos primeras son las sustanciales. Vale. Bueno, eso, teniendo en cuenta lo que has dicho sobre la autoevaluación y coevaluación, hemos leído en uno de tus artículos que nombras el diario de aprendizaje. Eso sería lo que acabas de comentar sobre metaevaluación, ¿no? Eso es. El diario de aprendizaje en el contexto de educación física sería el diario de educación física, que puede contener otros elementos, ¿no? Pues algunos trabajos que en un momento dado le podamos pedir, de recopilación, de, por ejemplo, juegos tradicionales que aporte su familia, los abuelos. Bueno, aparte de esos otros trabajos que podemos incorporar, la función esencial de ese diario de educación física sería que a través de preguntas muy simples el alumnado pueda reflexionar sobre cómo está aprendiendo. Es decir, pasar de la praxis, que es muy habitual en nuestra área, la praxis es fundamental, lógicamente, estamos en un área de movimiento, pasar a la praxis reflexiva. Es decir, a ese proceso en el que la praxis se cognitiviza para que no solamente el cuerpo automatice ciertas conductas motoras, sino que cognitivamente el alumno sea capaz de darse cuenta de lo que está ocurriendo a nivel corporal. Y por tanto, sea también la inteligencia la que pueda mediar en esos procesos de mejora física. Las preguntas de metacognición de esos diarios de aprendizaje son siempre preguntas cortas, muy sencillitas, que se responden en poquitas líneas. No es estar media hora pensando, no, es pensar en 2 minutos qué es lo que ha aprendido, cómo lo ha aprendido, o cualquiera de las otras preguntas que antes os podía comentar, ¿no? Y que esas preguntas asienten los aprendizajes, porque en ese proceso de volver a replantearse qué es lo que ha ocurrido, lo que hace el cerebro es consolidar los procesos en los cuales ha estado inmerso para aprender. La metacognición es muy vieja, ya tiene estudios de hace muchos años, pero precisamente es Robert Schwartz, este señor que os he mencionado antes, Robert Schwartz, aunque sea Robert Schwartz, es precisamente el que en los últimos años ha puesto en valor sobre todo la potencialidad de la metacognición. Y si tuviéramos que avalarlo científicamente, yo diría que, fijaros, los metaanálisis de John Hattie se escribe H-A-T y latina E, Hattie. Los metaanálisis de John Hattie, y en concreto el último, que es de diciembre de 2017, afectan a millones a millones de alumnos, porque lo que hace es analizar miles de investigaciones en torno a cómo aprende el alumnado, posicionan precisamente la metacognición, los procesos de autocoevaluación vinculados a procesos de metacognición, se sitúan en el tercer elemento, la tercera variable más importante del aprendizaje del alumnado. Fijaros, la tercera. En un ranking, que su último metaanálisis tiene más de 150 y pico variables. Y la tercera es esto que estamos hablando. Así que algo de valor tiene que tener, y por supuesto, ¿por qué no incorporarlo a la educación física? Y en relación a lo que has dicho anteriormente, a lo del tiempo y la evaluación, ¿cómo crees que afecta la falta de tiempo, digamos? Porque, claro, al final en la práctica tenemos solo 1 hora de educación física. Y si se quiere llevar en la evaluación no solo el producto final, digamos, el proceso también, ¿cómo afecta eso en clase? O sea, al final nos quedamos sin tiempo. Sí. Y entonces ahí hay que ser muy realistas y conjugar. Por una parte, poner en la balanza
Lo que sería el ideal, y lo ideal sería poder observar muchísimo, cuanto más, obviamente mejor, cuanta más información fuéramos capaces de recabar, en mejores condiciones teníamos para tomar decisiones de mejora, ¿verdad? Pero como hay que ser realistas, hay que pensar que la función básica del docente durante la sesión no es la de recabar información y estar constantemente tomando datos, sino es la de enseñar al alumnado y retroalimentar sus aprendizajes para que a partir de nuestra retroalimentación mejore. Los procesos de retroalimentación están vinculados a la evaluación, pero no a la toma de resultados. Entonces, ¿dónde pongo el acento? Ahí es donde tenemos que poner la balanza. Cuando yo digo hay que tomar información, digo sí, pero la justita. Es decir, yo puedo tener una rúbrica, puedo tener una ficha de observación, de manera que sé que tengo que estar observando determinados indicadores y tengo aquí en el otro eje a mis 25 o 26 alumnos. ¿Estoy durante la clase tomando registros de mis 26 alumnos? En absoluto, porque entonces no haría más que registrar. Yo lo que tengo que estar es con mi alumnado. Entonces mi ficha está allí con mi material de sesión, con mi planificación de la sesión, y está ahí en el suelo, en un banco sueco, donde esté. Ahí está esperando. ¿A qué? A que a lo largo de la clase voy a hacer unos poquitos registros, los justos. ¿De quién? De ese alumnado que muy por encima destaca y ese alumnado que muy por debajo me está diciendo que tengo que tomar un registro porque está teniendo déficit que hay que subsanar. Al final esos son 2, 3, 4 registros, 5 como mucho en una clase, no 26 registros. Yeah. ¿Y por qué solamente esos? Porque esos son los que no puedo olvidar. No puedo olvidarme de que alguien lo está haciendo muy bien y eso hay que reconocerlo, incluso luego en las calificaciones, que luego si queréis hablamos de eso. No puedo olvidarme de aquellos alumnos que no están alcanzando a esos aprendizajes que para mí son básicos o mínimos a alcanzar. Por lo tanto, para que eso no se me pase por alto, porque tengo muchos días 5 sesiones y pasan por mí muchos alumnos, en un día pueden haber pasado 140, 150 alumnos, y al final de la jornada se me van a olvidar cantidad de detalles importantes, tomo esos registros, pero solamente esos. Y el resto del tiempo estoy haciendo lo que me parece que es importante, que es estar al lado de cada niño, apoyando su postura, su gesto técnico, estando a su lado y retroalimentando, que eso es evaluar. Evaluar sobre todo es estar a su lado dando esa información que permite mejorar. Ojo con esto, si os presentáis en una oposición el día de mañana y tenéis que defender ante un tribunal cómo estáis evaluando, ante un tribunal a mejor decir esto puede parecer que no es lo absolutamente correcto, porque como te encuentras con personas que son muy fanáticas de la vía tecnocrática y del registro absoluto de todos los datos, hay personas que consideran que es más importante registrar que estar con los chavales. Yo estoy dando mi opinión. En un contexto de evaluación, pues hay que ser más prudente y ver quién tienes delante. Lo digo porque os tocará algún día opositar y como conozco profesores de todas las líneas, bueno. Cada uno como tiene sus ideas al final. Y sobre lo que estás diciendo sobre la calificación. Sí, la calificación es una mera consecuencia de la evaluación. O sea, no es una función de la evaluación y es una finalidad de la evaluación, en absoluto. Como mera consecuencia del proceso evaluativo, la normativa nos obliga a calificar para poder aportar una nota, un valor numérico y cualitativo, o al menos cualitativo, porque la normativa nos obliga a informar a las familias y al alumnado de los resultados de su evaluación. Vale, pero es una mera consecuencia. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la evaluación se identifica con la calificación y lo que le preocupa al profesorado es sobre todo llegar a esa calificación y absorbe eso sus tiempos y sus energías. Eso es un auténtico disparate. Si la funcionalidad, la finalidad de la evaluación es mejorar, debo poner mi energía y mi tiempo en cuanto a la evaluación en crear buenos instrumentos que permitan que el alumno mejore y en aportar la mayor información posible. Yo como docente y desde un modelo de evaluación entre iguales también los compañeros a sus otros compañeros y compañeras, y ahí estarían en procesos de incorporar la metodología cooperativa, es decir, aportar retroalimentación de lo que está ocurriendo para que el alumnado al final avance. Al final hay que llegar a calificar, pero esa no puede ser nunca, no debería ser nunca la obsesión. Aunque en un contexto LOMCE eso se ha planteado a nivel normativo e institucional en muchos casos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que siendo un poquito sensatos y atendiendo a lo que la literatura sobre evaluación dice y el sentido común también dice, yo creo que quien interprete que calificar es realmente relevante, bueno, pues está obviando
lo que dice la literatura e incluso en una lectura profunda de la propia normativa, lo que dice hasta la normativa de evaluación, y lo que dice todo el sentido común. Vale. Sí, bueno. Cree que, obviamente, una evaluación cualitativa, como has dicho, es obligatoria, pero lo mejor es no centrarse en eso, porque si centras la evaluación en esta cualitativa, pues obviamente te olvidas de como la educación emocional y todo. Entonces, ¿cree que cuál sería para usted la mejor forma, para ti, perdón, la mejor forma de dar ese feedback o transmitir ese feedback al alumno? Vale. La retroalimentación directa es esencial y esa se hace de forma verbal y también con apoyos corporales y físicos, ¿no? Porque en nuestra área constantemente estamos apoyando no solamente desde la palabra, sino del contacto físico, ¿no? Cuando corregimos su postura, la modificamos, etc. Tenemos muchos recursos porque en nuestra área es muy habitual que utilicemos la demostración, por ejemplo, donde la demostración son los canales visuales y no los auditivos, no la oralidad, ni el kinestésico, ni el tacto, lo que está ahí dando la información. En realidad nosotros jugamos con esos tres canales básicamente, el visual, el auditivo y el canal táctil, pues para poder retroalimentar. Lo esencial de la retroalimentación, al margen de los canales que en nuestra área podemos implementar, es que cumpla dos condiciones. Primera, que sea rápida. Es decir, no tiene sentido retroalimentar algo a diferido. Es decir, yo veo una situación en el aula que estamos jugando a lo que sea. Podemos estar trabajando baloncesto, podemos estar trabajando expresión corporal, no importa. Lo que no tiene sentido es que yo retroalimente al alumno 2 días después. No, retroalimento en el momento que se produce la situación que hay que mejorar. Por lo tanto, rapidez. Esto choca, por ejemplo, con los trabajos que mandamos y corregimos un mes después de haberlos mandado. No va a tener tampoco utilidad. En eso hay que ser muy rápidos en la evolución de la retroalimentación. Y segundo, además de rápida, tiene que ser positiva. Y esto no implica que no tenga que decir lo que hace mal, pero lo que sí sabemos por la investigación de cómo funciona nuestro cerebro es que la retroalimentación positiva libera dopamina. Y la dopamina es muy adictiva, actúa sobre el núcleo accumbens, el centro de gratificación de recompensa, y la liberación de este neurotransmisor lo que hace es que provoca una sensación muy agradable en el cerebro y motiva al alumnado a seguir haciendo lo que está haciendo o a querer seguir en ese contexto de trabajo. Esto no se consigue con la retroalimentación negativa, pero como tenemos que aportar información de lo que está haciendo mal, ¿qué modelo es el que nos puede permitir conjugar ambas formas, ¿no? Dar información de lo negativo, pero liberar ese chute de dopamina que va a hacer que el alumno se sienta motivado para seguir avanzando? Pues el modelo, yo lo llamo el modelo sándwich. Primero me acerco con algo positivo, por ejemplo, me acerco desde una mirada de afecto, me acerco con una sonrisa al niño, o me acerco con una palabra de ánimo, al margen de que lo esté haciendo mal, eso no es lo relevante. Pero me acerco desde un elemento de enganche positivo, a continuación le digo lo que tiene que mejorar, que es lo negativo, y termino siempre, y esto es muy importante, con algo positivo. Reforzando su esfuerzo, reforzando su actitud, reforzando de alguna manera ese trabajo, ese empeño. Le puedo decir, mira, todavía no lo estás consiguiendo, te falta, pero me encanta cómo lo estás planteando, esa propuesta de resolución del reto que te he propuesto, siempre con algo positivo. De esa manera el chute final de dopamina es lo que va a querer que él siga. A pesar de que lo está haciendo mal, de que yo le estoy diciendo que hay cosas que tiene que mejorar, pero le va a permitir seguir queriendo estar en la mecha, ¿no? Así que el modelo de retroalimentación cumple eso. Rapidez, positividad, retroalimentación positiva, y lo que decíamos antes, desde todos los canales posibles, ¿no? Según el contexto. Vale. Y cambiando de tema, bueno, siguiendo con la evaluación, si en clase tuvieras a una persona con diversidad funcional, claro que habría que modificar las estrategias y la evaluación. ¿Te ha tocado a ti algún caso así que nos puedas comentar o algo así? Pues después de 20 años he tenido el ciego, bueno, has pasado por muchas causísticas, ¿no?
no he estado nunca en un centro de motóricos, por ejemplo, o en un centro específico de alguna de estas discapacidades, ¿no? Por ejemplo, visuales o sordera, que los hay, ¿no? Pero sí que me ha tocado en los contextos ordinarios de clase, pues todo tipo de diversidades, ¿no? Bueno, espigas bífidas, con graves, bueno, todas esas cositas. Mira, al final hay un principio que hay que respetar porque está en nuestra normativa. Es el principio de diseño universal del aprendizaje, el DUA. Y el principio de diseño universal de aprendizaje, que habitualmente los docentes pensamos que afecta solamente al diseño de nuestras propuestas de trabajo, es decir, tenemos que diseñar tareas y actividades que puedan ser realizadas por todas las personas de la clase. Y eso lo hemos asumido, pero lo que se nos ha olvidado es que el diseño universal de aprendizaje afecta también a la evaluación y, por tanto, al diseño de los instrumentos de evaluación. Es decir, no puedo plantear una situación de evaluación que no me permite evaluar a un alumno que por diversidad funcional, una ceguera, o motórica, o la que sea, o intelectual, no pueda ser evaluado. ¿Y esto qué implica? Que el mismo instrumento de evaluación no siempre me va a valer para todo mi alumnado. Por lo tanto, a veces habrá que recabar información por canales distintos, o bien porque tendremos que tener instrumentos diversificados, o bien porque el mismo instrumento lo aplicamos de forma diferenciada según la persona. Esto sería algo así como, yo puedo hacer un examen diferente para mis 25 alumnos. O sea, ¿puedo hacer propuestas distintas en función de quién sea? Pues claro que sí. Hay gente que dice, hombre, no sería ético evaluar con diferentes exámenes a diferentes alumnos. No, lo que no sería ético es evaluar con el mismo examen a diferentes alumnos que son distintos entre ellos. Por lo tanto, o el examen es distinto, o yo lo corrijo de forma distinta, o estaré incumpliendo el principio de diseño universal de aprendizaje, porque las situaciones son muy variadas. O imaginar la situación. Si yo le estoy pidiendo a un alumno que me demuestre de forma escrita lo que ha aprendido o esa aportación que me está haciendo de esos juegos tradicionales, y un alumno tiene dislexia, va a tener muchas dificultades en ponerme a través del lenguaje, poder manifestarme lo que ha. No puedo darle otro tipo de opciones para que me cuente qué es lo que él ha investigado y descubierto de ese juego. Si un alumno es capaz de demostrarme, fijaros, a veces queremos que el alumno nos cuente verbalmente eso que queremos, incluso en educación física, que queremos que aprenda, que puede ser de capacidades físicas básicas o de lo que sea. Si un alumno es capaz de dibujarme o de demostrarme con el cuerpo lo que me quiere o lo que me puede contar verbalmente, me está demostrando que lo sabe. Esa es la realidad. Es decir, si un alumno puede hacer con su cuerpo, puede hacer una excelente entrada a canasta con su cuerpo, porque la puede hacer, aunque no me la explique, aunque no sea capaz de explicarme cómo realiza esa entrada de canasta, me está demostrando que lo sabe. Si un alumno es capaz de, no sé, imaginaos en un contexto de aula normalizado, si un alumno es capaz de explicarme el ciclo del agua verbalmente, o de ponérmelo por escrito, me sabe explicar el ciclo del agua. Pero si ese alumno en educación física es capaz de representármelo con su cuerpo, y se convierte en una gotita y él me representa con su cuerpo cómo se evapora y cómo luego se precipita, es capaz de eso, de mostrármelo a través de una expresión corporal, me está demostrando que lo sabe. O de igual, o si es capaz de dibujármelo, Es decir, me hace el proceso y me dibuja el ciclo del agua simplemente. No habrá escrito una palabra, pero me está demostrando que ese aprendizaje lo sabe. Y por tanto, si yo tengo que evaluar ese aprendizaje, daría igual el canal porque me lo está demostrando. De su realidad, lo que puedo hacer es ofrecer diferentes alternativas para que me demuestre. Es decir, utilizar instrumentos adaptados. No sé si responde a tu pregunta. Sí. Vale. Sí. Vale. Y bueno, esta pregunta se me ha ocurrido ahora, pero, o sea, sabiendo y siendo realistas, ¿cómo está la situación hoy en día con la evaluación? Porque digamos que yo creo que es el primer profesor que veo que evalúa con ideales que no sean, no sé, más físicos, más estrictos. O sea, nosotros en prácticas y cuando hablamos entre nosotros y tenemos nuestras reuniones, vemos algunos profesores que, o sea, siguen, aunque sea en primaria, haciendo pruebas, haciendo abdominales, algunos incluso. ¿Cómo ves la realidad de la evaluación? O sea, ¿crees que debería ser positiva? Sí, pero sí. ¿cómo? Yo no, mira, no estoy en contra, Ainhoa, de que se pueda, por ejemplo, tomar registros, si estamos trabajando capacidades físicas básicas, pues de esas capacidades en mi alumnado, ¿vale? Genial. Lo que no puede ser ese es mi objetivo
único. Es decir, no puedo asimilar la medición con la evaluación. Aunque yo pueda en un momento dado evaluar el nivel de resistencia de mi alumnado, resistencia aeróbica, o incluso si me apeteciera, ¿por qué no? Puedo evaluar mediante alguna prueba su fuerza a nivel de abdominales. Como mencionabas, abdominales, bueno, ¿por qué no? Lo puedo hacer. Ahora, eso solo puede ser una parte más de todo el proceso. Y obviamente ni siquiera la más importante. En un contexto de evaluación obligatoria, educación obligatoria, el peso no puede estar nunca en los registros puramente cuantitativos vinculados al desempeño en capacidades físicas básicas. No tendría ningún sentido. O en habilidades motoras, preocuparme mucho más el gesto técnico en la voltereta, en el pino, en no sé qué. O sea, para mí es mucho más importante las situaciones de aprendizaje que se pueden generar en torno al baloncesto a nivel social y a nivel de estrategia y de táctica que las que se pueden generar en torno al gesto correcto de entrada a la canasta, por ejemplo. Es decir, eso para mí es mucho menos irrelevante, ¿no? Sí que tenemos dos grandes tendencias en nuestra área, pues también por las formaciones las que hemos vivido, de un sector muy vinculado a alguna educación física de desempeño motor y muy físico, y una corriente más humanística, más sistémica, que cree que la educación física, como parte al final muy importante, muy relevante de toda la educación, debe contribuir al proceso educativo con mucho más que lo físico, ¿no? Y aquí es donde toda la riqueza de interacciones emocionales y sociales que se producen en nuestra área pueden enriquecer precisamente y ser un trampolín para que nosotros seamos el área precisamente que más puede aportar el desarrollo socioemocional del alumnado. Y eso está claro. Cuando el alumno está en filas y en hileras en un aula y separados unos de otros, las posibilidades de interacción y desarrollo socioemocional son mínimas, porque no hay oportunidad de hacer eso, de relacionarse. En nuestra área es justo todo lo contrario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la gran... social, pero eso genera posibilidad de conflicto y al tener la gran oportunidad de que haya conflictos, la oportunidad de enseñar al alumno a resolver conflictos. Bueno, eso está genial. Y por supuesto también en el ámbito cognitivo, ¿eh? No nos olvidemos que a través de lo motórico estamos absolutamente conectando con el córtex prefrontal, activando moléculas como el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que afectan a la atención, a la motivación y a la memoria. A través del movimiento liberamos dopamina, serotonina, endorfinas, que precisamente estimulan luego los procesos de aprendizaje cognitivos cuando salen de nuestra área y se meten a hacer mates o a hacer lengua. Es decir, no podemos olvidar la enorme influencia que estamos teniendo nosotros en el desarrollo cognitivo. ¿Que tomar registros se puede hacer? Sí, por supuesto. Pero ¿qué peso damos luego de esos registros para la nota final? Es algo que tenemos que cuestionarnos. Y ahí entramos en un concepto que se llama, al final, los criterios de calificación. Aquel docente que meta todo el peso en sus criterios de calificación a los registros cuantitativos vinculados a pruebas de tipo estrictamente físicas, creo que está cometiendo un enorme error, porque nuestra área es mucho más que lo puramente físico. Lo físico es la esencia de nuestra área, pero lo bonito es que lo que sí nos demuestra hoy la investigación, lo que sí sabemos hoy por todos los avances en neurociencia, es que es precisamente el cuerpo y el movimiento el detonante del desarrollo cognitivo y emocional del ser humano. Es decir, las emociones se viven en el cuerpo y el desarrollo cognitivo, la inteligencia cognitiva, solo tiene posibilidad de desarrollarse a partir de la inteligencia corporal. Y el gran defensor de esa línea no es un profesor de educación física, sino es un gran neurocientífico que se llama Guy Claxton, que es la persona que más ha indagado en este aspecto y que está demostrando cómo todo lo motórico, todo lo físico es el elemento clave para el desarrollo al final de todas las demás inteligencias del ser humano. Pues hombre, pues aprovechémoslo y creamos en ello para no limitarnos a ser nosotros justamente los que limitemos la educación física a solamente las conductas estrictamente motóricas, ¿no? Las respuestas motrices sin ir más allá, ¿no? Y bueno, para acabar ya, ¿cuál crees que sería, si no tuviera ningún límite, la mejor situación para
para hacer la evaluación que tú defiendes. O sea, sin límite de tiempo. Si pudiera, antes has comentado que es obviamente con 25 alumnos por aula y solo teniendo 1 hora a la semana, pues es muy complicado tanto transmitir valores como al final conseguir lograr esta evaluación formativa. Entonces, para usted, ¿cuál sería la situación ideal para llevar adelante lo que tú defiendes? Vale. Pues yo creo que sería la misma situación que podríamos plantearnos para los contextos de aprendizaje, no solamente los evaluativos. Al final, evaluar y aprender son las dos caras de la misma moneda, pero sería la misma situación, es decir, ratios adecuadas, ratios de alumnado o profesorado adecuadas. Obviamente, cuando estamos con poquitos alumnos, la realidad cambia absolutamente. No muy poquitos alumnos, porque para nuestra área las situaciones de la escuela rural de a veces 4 o 5 alumnos condicionan también mucho las posibilidades nuevas en nuestra área. Para mí es mucho más rica una clase por encima de 14 alumnos por ahí ya, pero obviamente se trabaja mucho mejor en ese contexto de 14 alumnos que en un contexto de 25, por las posibilidades que eso nos ofrece, ¿no?, de interacción y de poder observar a nuestro alumnado y a fin de cuentas atenderle, retroalimentarle. Pero en cualquier caso, como la realidad es la que es y en eso nosotros no podemos afectar, lo que yo sí me planteo es que como lo único que puede incidir es en aquello que está en mi mano, y no está en mi mano cambiar las ratios, algo institucional y de sistema, pues lo que yo creo que la mejor situación sería igual. Incorporar una evaluación en la que mis instrumentos estén diseñados a partir de aquello que yo quiero conseguir, es decir, mis indicadores de evaluación o están de aprendizaje, pero bien seleccionados los estándares, sin obsesionarse con ellos, pero instrumentos diseñados a partir de esos estándares que sean instrumentos formadores, es decir, que aporten información al alumnado en su lenguaje, de qué es lo que yo espero que hagan para realmente conseguir un buen nivel en ese aprendizaje, que incorporen esos procesos evaluativos la autoevaluación, la coevaluación y los procesos metacognitivos, y que en la medida de lo posible... Perdón, que se me ha ido. Sí, pero te oímos. Vale. Contemplen en lo posible la multidimensionalidad del ser humano. Y por tanto, lo objetivo y lo humano esté siempre por encima de la asignatura. Es decir, por encima de las necesidades de la educación física. Y lo diría lo mismo de las matemáticas o de la filosofía, me da igual la asignatura. Aun yo soy un enamorado de la educación física, pero por encima de mi área, siempre las necesidades del alumnado, siempre. Y ahí es donde la educación física se pone al servicio del ser humano. Y entonces no tiene límite ni restricciones. Y en ese contexto, la mejor situación de evaluación es la que yo me enfrento delante, no a sujetos a calificar, sino a personas a las que tengo que ayudar a crecer y a las que acompaño en ese proceso de crecimiento. Ese es el enfoque. Por eso ya te da una mirada muy distinta del niño, de la niña que tienes delante. Porque ningún niño es un 2 o un 4. Como digo yo muchas veces en mis formaciones cuando hablo con los compañeros. El ser humano es mucho más que un número, por Dios. Y el profesor también, y el colegio y todo. Y no podemos pensar que la evaluación son números o que los seres humanos son números, ¿no? Aunque el número me puede ayudar a mí, al final, a calificar, Eso es otra cosa. Claro que me ayuda a calificar. Pero está para eso. Como una pequeña ayuda. Muchísimas gracias. Listo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Pues un placer, compañeras y compañeros, porque en 4 días compartiremos trabajo seguramente. Acabaréis. Esperemos. Bueno, espero no jubilarme antes de que se incorporéis, ¿vale? pero vamos, que mucha suerte, vale, no solamente con el TFG y con la carrera, sino mucha suerte después cuando os incorporéis. Y nada, en poquito ya veréis, pues estaremos de colegas, que al final es un poquito de esta carrera. Muchas gracias. Es muy colaborativo, es muy bonito porque nunca entramos no es un trabajo en el que haya que competir, sino al contrario, siempre sumamos. Sí. Todos sumamos. Es muy chulo. Vale. Bueno, mucha suerte y un placer. Sí, igualmente. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.